Buenas noches. Vamos a entrar a la última sesión de nuestro curso Campos de la Antropología 3, Antropología Política. Y hoy, en esta sesión, trataremos de hacer algo un poco difícil, aunque tampoco tanto. Intentaremos juntar en una sola sesión dos temas que en apariencia aparecen como separados, pero que en verdad están más vinculados de lo que parece. Me refiero a los dos últimos temas pendientes de nuestra programación, o más bien de nuestra reprogramación, y estos temas son, por un lado, poder, dominación y resistencia, y por el otro, la política de la antropología. A estos dos temas agregaremos como una especie de vínculo el lugar de lo local en el análisis político. Por supuesto que para ello escogeremos solo algunos de los temas y algunos de los autores principales, pues en una sesión no hay espacio para tanto. Como señalamos en las sesiones iniciales, en particular cuando periodizamos el recorrido de la antropología política a partir, por ejemplo, de los procesos de descolonización, allí surgieron nuevos temas en la antropología política. Por supuesto, estos nuevos temas recogieron muchos de los aportes que se habían ido construyendo en las décadas anteriores, pero también implicaron innovaciones temáticas, teóricas y por sobre todo el comienzo de un proceso de revisión y mirada crítica hacia el propio quehacer de la disciplina. Por ello, en esta sesión nos vamos a abocar a la revisión de algunos aspectos relacionados a las nuevas conceptualizaciones del poder, poniendo atención en los procesos de resistencia. Al mismo tiempo, aludiremos a la unidad de análisis más recurrente de la antropología, lo local, para terminar aludiendo de manera relacionada con estos dos temas, como dije, a algunos aspectos de la política de la antropología. Hay que partir señalando que esta nueva etapa de la antropología política estuvo caracterizada por abrirse a producciones intelectuales de otras disciplinas, producciones que fueron muy importantes en la época. Recuerden, estamos hablando desde 1970 en adelante. En cualquier caso, hay que decir que esta apertura fue algo que ocurrió no tan solo en la antropología política, sino en toda la antropología social. Nos referimos a teorías tales como la teoría de la dependencia y de los sistemas mundo, y también a las corrientes posmodernas y sobre todo al postestructuralismo, que a partir de los trabajos de Michel Foucault influyeron fuertemente a la antropología en general y a la antropología política en particular. Una de las líneas donde más se hizo sentir esta influencia fue en la reconceptualización del poder. Hasta antes de esta época, ya sea en la teoría política, como también en la antropología política, en esta última, como vimos, por influencia del estructural funcionalismo, el poder era representado como una imposición vertical que emanaba desde arriba hacia abajo, desde las clases dominantes hacia las clases dominadas. En la cúspide se solía ubicar al Estado, quien monopolizaba el control legítimo de la violencia, o también
a quienes tenían el control de los medios de producción y estaban en condiciones de hacer que otros trabajasen para ellos. En este escenario fue importante la mirada de Foucault porque introdujo cierto matiz, señalando que el poder es un asunto más sutil, una fuerza que no está inmersa, una fuerza que está inmersa en todas las relaciones humanas y que se expresa tanto en las relaciones cotidianas como en las más estructurales. Como dice Marc Avelès, un antropólogo francés político contemporáneo, hay que seguir a Foucault cuando sostiene que más importante que cosificar al poder como una sustancia misteriosa cuya verdadera naturaleza habría que estar siempre tratando de descifrar, es mejor plantear el tema de cómo se ejerce el poder. Y esto es muy importante porque va a situar el poder como algo presente en todos los ámbitos y escenarios. Todos tenemos poder. El tema es cuándo y cómo podemos ejercerlo. En este sentido, si bien a partir de los trabajos de Foucault se constató la existencia de este permanente control de las instituciones sobre las personas, es decir, de formas de vigilancia, disciplinamiento y control sobre las personas, también se constató la existencia de un poder desde abajo, es decir, aquellos dominados, vigilados y controlados también poseen poder y buscan la forma, no siempre con éxito, de poder ejercerlo. En este sentido, el enfoque de los sistemas mundos fue muy importante y generó una rica reflexión al interior de la antropología política. Como se sabe, el enfoque del sistema mundo, representado en los trabajos de autores como Wallerstein o André Gunder Frank, ponían en evidencia la necesidad de estudiar al sistema capitalista y la disposición de sus partes, es decir, estudiar los efectos que la expansión capitalista generaba en todo el sistema, en el centro de este y también en sus periferias, sobre todo en estas últimas. Así entonces, los mundos periféricos, lugares privilegiados del análisis antropológico, comenzaron a ser objeto de estudios que pretendían mostrar los efectos nocivos que el capitalismo estaba teniendo sobre tales mundos. Aquí es donde sobresale el aporte de Eric Wolf, quien en 1982, en su libro Europa y la gente sin historia, señaló la necesidad de recoger este desafío del enfoque del sistema mundo, pero al mismo tiempo señalaba con toda claridad la necesidad de ampliar dicho desafío en el sentido de no tan solo estudiar las formas en que los centros subyugan a las periferias, sino también a estudiar la diversidad de situaciones que acontecen en dichas periferias. Wolf señala la necesidad de estudiar a las sociedades, los estados y los mercados como fenómenos de evolución histórica, con lo cual recupera algo que ya advirtiera Marx, esto es, que los dispositivos específicos de la experiencia capitalista no pueden generalizarse a todos los tiempos y lugares, es decir, sus efectos dependerán también de las particularidades de la realidad local. Para Wolf,
el punto de partida evidente es que nos enfrentamos a un mundo que se relaciona a través de la lógica capitalista. Sin embargo, eso no necesariamente nos informa sobre los efectos de dicho fenómeno. Es por esta razón que Wolff señala la necesidad de observar la manera en que los sucesivos grupos de personas arrastradas hacia la órbita capitalista ordenan y reordenan sus ideas para responder a las oportunidades y exigencias de sus nuevas condiciones. Y esto solo puede hacerse a través de la práctica etnográfica, pues no se pueden conocer las respuestas solo desde el plano teórico. A su vez, este permanente quehacer etnográfico serviría para evaluar algunas nociones románticas de la acción humana. Wolff señala, abro comillas, la gente no siempre opone resistencia a las coacciones a las que se ve sometida y tampoco se reinventa libremente en construcciones culturales de su propia elección. La reconfiguración y los cambios culturales avanzan constantemente en circunstancias variables, pero también extremadamente determinadas. Estas pueden promover la creatividad o inhibirla, suscitar la resistencia o disiparla. Solo la investigación empírica puede decirnos cómo diferentes personas en sus diversas circunstancias modelan, adaptan o desechan sus nociones culturales o de manera alternativa encuentran obstáculos para hacerlo. Resta descubrir cómo y por qué ciertos grupos de personas adaptan sus ideas culturales al capitalismo y prosperan como resultado de ello, mientras que en otros casos no sucede lo mismo. En esta línea, muchos estudios antropológicos que estudiaban las periferias del sistema capitalista comenzaron a prestar más atención a las formas en que la gente contestaba o resistía al poder, de manera pacífica o violentamente, con las armas que tenían a su alcance. En este escenario, uno de los trabajos más destacados y que más influencia tuvo fue el trabajo de James Scott, un politólogo norteamericano que llevó a cabo numerosos estudios de corte etnográfico, con lo que pasó a ser un referente obligado de la antropología política. Como muchos estudios de este tipo, es decir, estudios que daban cuenta de procesos de dominación y resistencia en los espacios locales, los trabajos de Scott se llevaron a cabo en regiones campesinas, en particular en Malasia, en el sudeste asiático. Scott hizo su tesis de doctorado en ese lugar y luego continuó trabajando por muchos años estudiando las relaciones de poder y de clase en esa zona. De esta manera se volvió un referente acerca de la realidad política y social del sudeste asiático. Pero más importante todavía, y sobre todo para nuestro curso, es que a partir de los trabajos desarrollados por Scott, se transformó la manera de entender las relaciones de poder, los procesos de dominación y las estrategias de resistencia de las clases populares. Allí donde los estudiosos parecían encontrar sumisión, obediencia y conformidad, la mirada teórica de Scott supo identificar resistencia, insubordinación y disconformidad. Para ello, en términos teóricos, Scott se inspiró y reformuló algunos de los planteamientos de Gramsci sobre la hegemonía. Esta perspectiva de Scott
fue prontamente asumida por diversos enfoques teóricos e ideológicos, entre los cuales destacan los pensadores y movimientos anarquistas, quienes identificaron en su obra cierta continuidad con autores anteriores claramente identificados con el anarquismo, por ejemplo, con el ruso Kropotkin, de quien algo ya dijimos cuando vimos a los precursores de la antropología política, y sobre todo con Pierre Clastres, el antropólogo francés que ustedes ya leyeron y quien es el autor de la muy conocida obra La sociedad contra el Estado. Beltrán Roca Martínez, un antropólogo español, ha señalado que Scott sería quien mejor encarna en la actualidad la empresa intelectual de Kropotkin y Clastres. Roca Martínez nos recuerda el esfuerzo intelectual de ambos autores, señalando que Kropotkin dedicó su vida a estudiar cómo el apoyo mutuo era un factor muy importante en la evolución biológica y cultural. Esto con la intención de señalar que no tan solo la competencia era el motor de la evolución, como se planteaba en la idea evolucionista de lucha por la existencia o supervivencia del más apto. Para ello, Kropotkin llevó a cabo un verdadero registro etnográfico que documentaba las innumerables y originales formas de solidaridad y cooperación en las sociedades no estatales. Por su parte, Clastres, como sabemos, investigó en las sociedades cazadoras-recolectoras del Amazonas los mecanismos por los cuales las sociedades primitivas evitaban de manera más o menos consciente la concentración del poder y con ello la aparición del Estado. En este sentido, Roca Martínez sostiene que los trabajos de Scott han dado continuidad a esa especie de antropología anarquista, demostrando cómo las clases subalternas resisten a las diferentes situaciones de dominación a través de estrategias ocultas y cómo en diversas situaciones numerosos pueblos escapan al Estado. Entonces, podemos señalar que la obra de Scott, desde su tesis de doctorado, que la hizo en 1968, hasta sus últimas obras en la última década, tienen un denominador común. Este denominador es el interés por los grupos subalternos y los modos en que escapan y resisten a las diferentes formas de dominación. Un punto aparte, pero interesante destacar, es observar la permanente negativa de Scott a encuadrarse dentro de una disciplina concreta, cuestión muy coherente con lo que hemos señalado respecto a las características que fue adquiriendo la antropología política, es decir, un carácter interdisciplinario a partir de la década de 1970. Ahora bien, hay tres grandes obras de Scott que se relacionan con los intereses de esta unidad. La primera es un libro traducido como La economía moral de los campesinos, que es del año 76. Luego viene uno de sus más grandes libros, traducido como Las armas de los débiles, formas cotidianas de resistencia campesina, de 1985. Y el último es el libro del cual ustedes leyeron un capítulo, cuyo nombre es Los dominados y el arte de la resistencia, de 1990. Todos estos libros tienen un mismo hilo conductor. A partir del estudio de las relaciones de clase en el sudeste asiático, Scott consigue desarrollar una teoría sobre la dominación
la hegemonía y la resistencia. En el libro Las armas de los débiles podemos ver con toda claridad una tendencia ya anunciada desde los estudios del enfoque procesual, esto es, poner atención a los individuos y seguir sus acciones políticas. En ese estudio, Scott describe la vida de dos personajes de la aldea de Sedaka. Uno es un jornalero pobre cuya familia padece la pobreza producida por la modernización de la agricultura. Y este personaje es presentado como un holgazán, mentiroso, vago y aprovechado. El segundo personaje es un rico terrateniente que acumulaba riqueza y tierras a través de engaños y préstamos abusivos. Tanto uno como otro caso eran casos extremos que reflejan la lucha simbólica entre ricos y pobres que se producía en la aldea. Y entonces, siguiendo el comportamiento de estos personajes, Scott observa que el tema del respeto es un elemento esencial en las relaciones sociales de la aldea. Una cuestión, por otra parte, que es muy extendida en las comunidades campesinas. Entonces, Scott observa una diferencia entre ricos y pobres. Digo, una diferencia en este comportamiento social y político. Mientras las críticas que se les hacen a los pobres se les formulan cara a cara, a los ricos se les critica, humilla y ridiculiza a sus espaldas. Esto reflejaría, por un lado, que los pobres también tienen poder social, y por el otro, que en la escena del poder, diríamos en la arena política, los comportamientos de unos y otros son diferentes. Así entonces, es claro que en la escena política los ricos tienen el control. Sin embargo, no tienen el control absoluto. Siempre hay aspectos que se les pueden escapar. A partir de este estudio, Scott explica el por qué en la mayor parte de las ocasiones los pobres no desean un conflicto abierto, sino que recurren a formas más sutiles de resistencia. Con estos hallazgos etnográficos, Scott va a discutir el concepto de hegemonía propuesto inicialmente por Gramsci. Esto porque señala que esta dominación ideológica y simbólica que engloba el concepto de hegemonía ignora la capacidad que tienen las clases subordinadas para desmitificar la ideología dominante, es decir, la capacidad que tienen los pobres para quitar los adornos de la dominación y evidenciar las características reales de ella. Además, sostiene Scott, no hay que olvidar lo que él llama los discursos ocultos y las variadas formas de resistencia que tienen los dominados. Así entonces, los trabajos de Scott modificaron la visión que se tenía acerca de los procesos de dominación. Si antes se veía allí sumisión y conformidad, después de Scott era posible identificar resistencias cotidianas y formas ocultas de lucha y disidencia. Por supuesto que hubo y hay diversas críticas a este enfoque de Scott. Son varias, pero aquí no las veremos porque no nos da el tiempo. Sin embargo, mencionaremos una de las que parece más relevante. Es lo que tiene que ver con diferenciar los tipos de estrategias, puesto que algunas formas de resistencias pueden mejorar algunos aspectos parciales de la vida de los sujetos, mientras que otras tienen un mayor alcance y son capaces de transformar las estructuras de dominación. Es decir, hay alguna resistencia
que pueden tener una incidencia minúscula, mientras que hay otras formas de resistencia más directas que efectivamente pueden transformar la realidad social de dominación. Ahora bien, si acaso las ideas de Scott aparecen como muy novedosas, la verdad es que muchos de sus aspectos ya estaban en el aire y habían sido trabajados por antropólogos muy importantes, entre ellos Eric Wolf. En 1966, Eric Wolf escribió un artículo titulado Relaciones de parentesco, de amistad y de patronazgo en las sociedades complejas. Allí Wolf parte señalando que el estudio antropológico de las sociedades complejas se justifica, ante todo, por el hecho de que dichas sociedades no están tan organizadas ni tan estructuradas como sus portavoces quieren a veces hacernos creer. Wolf señala que tanto en los sistemas económicos como en el control político, siempre hay zonas donde no existe control absoluto, zonas grises o la terra incógnita. Y en esas zonas se da una especie de vacío, de tierra de nadie, donde es más fácil disputar el poder. Y es en esas zonas intersticiales por donde se cuelan los menos poderosos, donde las clases dominadas pueden hacer valer su poder. Así entonces, las estructuras formales e institucionales de poder económico o poder político coexisten con diversas estructuras o fuerzas no formales o no institucionales que en ocasiones pueden disputarle el poder. Entonces, es interesante apuntar, destacar, rescatar esta idea de zonas grises o intersticiales donde no existe un control total. Y ahí entonces se pueden filtrar las acciones políticas de los menos poderosos. Es decir, lo que nos está diciendo Wolf en 1966 es que no existe la dominación absoluta, que el poder, la dominación, siempre tienen grietas. A mediados de los 70, Frank Cancian, un antropólogo norteamericano, llevó a cabo estudios de antropología económica en Sinacantán, un municipio del estado de Chiapas, al sur de México. Y allí, entre otras cuestiones, demostró esta misma idea, es decir, que ningún plan central que se imponga en una determinada realidad local se impone tal cual fue diseñado, sino que siempre se abre un espacio, una brecha, una diferencia entre el plan original y el plan que finalmente se lleva a cabo. Pues bien, esta idea permite que nos introduzcamos en la unidad de análisis fundamental de la antropología, lo local, allí donde la antropología lleva a cabo sus registros etnográficos y sobre los cuales construye sus comparaciones y teorías. Un autor interesante, que de algún modo recoge las discusiones que logramos revisar en este curso, es Norman Long, un antropólogo británico contemporáneo que estudió con Max Gluckman en Manchester. Long tiene varios textos, pero hay uno en especial que me gustaría destacar acá, pues creo que nos puede servir para la argumentación que estamos llevando a cabo en esta sesión. Este texto de Long es de 1996 y tal cual se lee en la pantalla, se llama Globalización y Localización, nuevos retos para la investigación rural. Y allí Long va a trabajar con dos conceptos que
son muy relevantes para la investigación antropológica en la actualidad y sobre todo para el análisis políticos de las sociedades y procesos con los cuales trabajamos. Me refiero a los conceptos de relocalización y de interfase. Siguiendo un desafío parecido al planteado por Wolf en 1982, Long parte discutiendo algunas aseveraciones que sostienen que la globalización lleva aparejada una uniformidad del mundo. Lo que por supuesto Long niega y señala la necesidad de prestar mayor atención a las contradicciones y luchas que se generan entre los distintos campos de cambio y en su propio seno. Señala que ni los sistemas más modernos y sofisticados de medios de comunicación, ni el desarrollo de los mercados internacionales de bienes o productos han destruido la diversidad cultural, étnica, económica y política. De hecho, la globalización ha generado nuevos patrones diversificados de reacciones en los ámbitos locales, regionales y nacionales. Entonces, señala Long, la globalización, al contrario de lo que se creía, esto es, que iba a uniformar el mundo, ha generado más bien una variedad de condiciones y reacciones sociopolíticas en los ámbitos locales, regionales y nacionales. Y agrega Long que estos cambios no son simplemente dictados por poderes hegemónicos supranacionales o por los intereses capitalistas internacionales, sino que para Long las condiciones globales son relocalizadas por las realidades locales. Es decir, dichas condiciones globales, al impactar en las realidades locales, son transformadas, resignificadas por las dinámicas y los actores locales. Así, dice Long, abro comillas, las personas no responden meramente a programas o servicios proveídos por intereses privados o externos. Tampoco reaccionan simplemente a las condiciones lejanas del mercado. Sobre la base de conocimiento, organización y valores locales, se esfuerzan activamente para aprehender cognitiva y organizativamente las circunstancias externas. Y al hacerlo, dichas circunstancias son mediadas o transformadas de alguna manera. Así, los estados, las transnacionales, los mercados, las tecnologías y las imágenes globales adquieren una serie de significados y prácticas altamente diversificadas y localizadas. Cierro comilla. Es decir, y regresando a Wolf, no podemos predecir de manera abstracta cómo van a reaccionar los mundos locales ante el impacto de las tendencias globales, por ejemplo, ante el neoliberalismo, sino que esos mundos locales van a relocalizar estas fuerzas mayores y las van a transformar de diversas maneras que desconocemos. De allí entonces la importancia de la etnografía. Es decir, sabemos que el mundo cambia, pero no sabemos exactamente en qué dirección cambia. En este sentido, para Long, un concepto clave será el concepto de interfase, es decir, aquella zona de interacción entre las tendencias globales y las dinámicas locales, las cuales se encarnan en personas concretas de carne y hueso. Por ejemplo, y como lo ha estudiado la denominada antropología del Estado, una interfase posible puede ser el momento de interacción entre un funcionario de algún programa del Estado y un beneficiario rural de dichos programas,
Por ejemplo, cuando va un funcionario municipal del programa INDAP y negocia o traspasa conocimientos a un campesino de una comunidad rural. El estudio de las interfaces permite ver los distintos poderes en acción. Por ejemplo, se puede apreciar el poder del Estado a través de la acción del funcionario estatal y ver cómo se afecta la vida cotidiana de los habitantes de una comunidad rural cualquiera. Pero también en esa interacción, por ejemplo, en una reunión entre la cooperativa campesina y el funcionario estatal, se puede observar cómo las mismas políticas del gobierno pueden ser transformadas o modificadas por la acción de las personas del mundo local. Bueno, hay mucho que podríamos decir al respecto, pero ya no tenemos tiempo, así que aquí simplemente estoy enunciando algunos temas de interés para el análisis político contemporáneo. Pasemos ahora al tema de la política de la antropología, es decir, cómo las relaciones de poder se filtran también en el ejercicio de nuestra disciplina. Aquí también, por una cuestión de tiempo, abordaremos solo algunos aspectos muy generales. Ustedes pueden profundizar con la lectura que debían leer del capítulo de Godelier titulado ¿Está la antropología social indisolublemente atada al occidente, su tierra natal? Como se puede apreciar al inicio de ese texto, Godelier parte señalando que es imposible negar que la antropología nació en Occidente y que su desarrollo se halla íntimamente ligado a un proceso global de expansión de Occidente hacia todo el mundo y junto a ello a un proceso de occidentalización de ese mundo. En este contexto, señala Godelier, la antropología habría nacido de la necesidad percibida en ciertos países de Europa por conocer más de cerca dos realidades socioculturales diferentes, realidades intra y extraeuropeas. Por un lado está la realidad extraeuropea, donde habitaban los pueblos de América, Asia y África con formas de vida muy particulares y que Europa sometía progresivamente a su comercio, a su religión, etc. Todo ello a medida que iba conquistando sus territorios. En ese proceso se volvía indispensable aprender las lenguas y las formas de organización de aquellos pueblos para controlarlas o extirparlas. Por otro lado, al interior de Europa, la formación de los Estados-naciones implicó controlar el territorio nacional e inventariar las costumbres de las múltiples nacionalidades que habitaban en su interior, es decir, las minorías políticas étnicas, los vascos, por ejemplo, etc. En este contexto, la práctica etnográfica, sea la de los protoantropólogos como la de los antropólogos profesionales, se desarrolló en un contexto de asimetría o desigualdad entre los involucrados, esto es, entre el observador y el observado. Esta relación expresaba la desigualdad no de dos individuos en particular, sino de las asimétricas relaciones de dominación existentes en la sociedad del observador y en la sociedad del observado, entre, como dice Godelier, el colonizador europeo y los pueblos colonizados, o entre un funcionario del Estado escolarizado y urbanizado y las comunidades campesinas que vivían en lugares remotos, alejados de los centros de poder. Este tipo de relaciones, como deben saber, sigue presente en nuestro quehacer etnográfico. Y es eso lo que quizás debamos repensar y ver las formas de ejercer la antropología
tratando de trascender esas relaciones de dominación que envuelven nuestra práctica disciplinaria. Por supuesto, aquí no es el lugar, ni tampoco mi intención de estar dando recetas, pero sí quizá pueda servir conocer algunos intentos que se han elaborado hasta ahora. Hay muchos intentos, y no tan solo intentos actuales, sino yo diría desde los 70, sobre todo en Latinoamérica, hay un fuerte cuestionamiento al quehacer disciplinario. Aquí por tiempo y porque se trata de propuestas muy cercanas al desarrollo de la antropología política, voy a revisar uno de aquellos intentos y algunas de las ideas de esos intentos. Me refiero a ciertos esfuerzos teóricos y prácticos que se han realizado en la conjunción entre antropología y anarquismo. Un tema muy recurrente en las ciencias sociales es acerca de cuál es el papel que debe jugar el investigador frente a la realidad social. Si debe asumir un rol neutral o, por el contrario, un papel comprometido. La antropología latinoamericana tiene una postura clara al respecto y esa postura es la del compromiso político. No hay ningún espacio para la neutralidad. Sin embargo, ese mismo escenario, como dice el sociólogo Zygmunt Bauman, nos envía señales muy contradictorias. Una de esas señales más contradictorias en el mundo actual y que nosotros debemos tener muy presente hoy en día, dado el contexto político del país a partir del 18 de octubre, tiene que ver con dos ideas establecidas que son contradictorias entre sí. Por un lado, está la idea o creencia de que la humanidad ya ha conquistado su libertad, pero al mismo tiempo, hoy la gente cree en gran medida que es muy poco lo que podemos cambiar. Es decir, tenemos libertad, pero podemos hacer muy poco con ella, puesto que las disposiciones del mundo actual impiden que podamos cambiarlas y pensar en la posibilidad, por ejemplo, de un mundo diferente. Bauman señala que es muy importante saber por qué el mundo en que vivimos sigue enviándonos señales tan contradictorias y sobre todo es muy importante saber cómo podemos vivir con esas contradicciones. Para Bauman, la comprensión de tales asuntos podría, por un lado, impulsarnos a abandonar la lucha o, por el contrario, alentarnos a entrar en acción. En este sentido, el sociólogo y antropólogo francés Pierre Bourdieu ha hablado de dos usos de ese conocimiento, el uso cínico y el uso clínico. El uso cínico diría que ya que el mundo es como es, pensaré una estrategia que me permita explotar sus reglas para mi provecho sin considerar si es justo o injusto, agradable o no. Así es la vida y me tengo que adaptar. En cambio, el uso clínico señalaría que ese mismo conocimiento puede ayudarnos a combatir más efectivamente todo aquello que consideramos incorrecto, dañino o nocivo para nuestro sentido moral. En sí mismo, el conocimiento no determina el modo en que se lo utiliza. En última instancia, la elección es nuestra. No obstante, sin ese conocimiento, ni siquiera existe la posibilidad de elección. Si se dispone de él, al menos podemos tener una oportunidad de ejercer la libertad. Pues bien,
Desde la antropología contemporánea, sobre todo de la antropología que adscribe a los enfoques no hegemónicos, como la antropología latinoamericana, o como en este caso la antropología anarquista, queda claro que los investigadores tienen un rol muy importante en la transformación social, por ejemplo, aportando conocimiento sobre la realidad que se pretende cambiar, o identificando las maneras más eficaces de subvertir el orden social, o, por último, mostrando las posibles consecuencias no previstas de las acciones ejercidas. Esta perspectiva antropológica parte de lo que ya fuera señalado por Foucault, en el sentido de mostrar la estrecha relación entre conocimiento y poder, cuestión que se refleja en una profunda asimetría entre el investigador y los sujetos de estudio. Esta asimetría es incluso buscada y en ocasiones deseada por ciertos investigadores e ideologías para mantener una posición cómoda en la investigación. Es decir, voy, recojo los datos que sirven a mis fines de investigación, luego los publico en una revista de prestigio y lo que pase con los sujetos sociales con los cuales trabajé ya no es mi problema. Bueno, en ese sentido se han desarrollado varias propuestas que intentan cambiar esta evidente asimetría. Por ejemplo, algo muy extendido en el último tiempo es la llamada investigación colaborativa o también las metodologías de investigación-acción. Roca Martínez, este antropólogo español que mencionamos hace un rato y que adhiere al pensamiento libertario, señala que uno de los errores más extendidos y que tal vez pueda ayudar a cambiar esta asimetría es el hecho de que hay una tendencia generalizada por estudiar los movimientos sociales, los movimientos indígenas, los colectivos feministas, etc. Sin embargo, hay muy pocos estudios sobre los enemigos de estos movimientos. Entre las razones por las cuales ocurriría esta tendencia de estudiar casi exclusivamente a los movimientos sociales o a los grupos subalternos, está el tema de la accesibilidad. Ya que es mucho más fácil acceder a esos movimientos. Hay amistades, son más cercanos, son más abiertos, etc. Y otro elemento es que la antropología arrastra cierta tradición hacia lo subalterno y lo marginal, los periféricos, los primitivos, los indígenas, los pobres. Es un tema complejo porque en general los estudios que realizan los antropólogos sobre movimientos sociales siguen proporcionando información a los poderosos respecto de cómo funcionan esos colectivos. En cambio, los movimientos sociales tienen muy poco material de conocimiento para interactuar con los poderosos. Nadie hace etnografía de los poderosos, ¿no? Entonces, esta situación ha provocado que la antropología haya dejado de lado algunos campos igualmente importantes. Por ejemplo, como los que vimos con Scott, es decir, las pequeñas luchas y resistencias de la vida cotidiana, que muchas veces tienen bastante capacidad para subvertir el orden social. Y por otro lado, como ya lo señalé, se ha dejado de lado, lamentablemente, el estudio de los enemigos de los movimientos sociales, es decir, de las instituciones de dominación. Por eso, una línea importante hoy día en la antropología es la llamada antropología del Estado. Ahora bien, siguiendo a la antropóloga norteamericana Laura Nader, es pertinente preguntarse por qué en vez de estudiar a los colonizados, estudiamos a los colonizadores, o por qué en vez de estudiar la cultura de la pobreza, mejor nos dedicamos a estudiar la cultura de la riqueza. Es una pregunta interesante que da para mucho,
pero por un tema de tiempo lo vamos a dejar hasta aquí. Hay mucho, pero mucho material acerca de estas cuestiones, pero no nos da el tiempo. Más bien lo que pretendí en esta sesión fue abrir algunos temas para que ustedes puedan seguir investigando con las lecturas y los cursos que vienen. Desde ya quiero dejarles invitados, si les interesa, que el próximo año, cuando retomemos la normalidad en las clases presenciales, si es que las retomamos, puedan participar en el seminario permanente de antropología política que dirijo y donde hacemos sesiones para discutir este tipo de cuestiones y donde siento que para completar el programa que yo tenía en mente en un principio, que era mucho más contemporáneo, podamos completar una mirada más integral y contemporánea de la antropología política. Bueno, lo dejamos hasta aquí, que les vaya muy bien y nos estamos viendo. Que tengan una muy buena semana, que puedan descansar al fin de este semestre y que el próximo semestre sea bueno y puedan seguir formándose en la antropología. Que esté muy bien. Chao.